Bueno, vamos a hablar, o sea, la clase pasada empezamos a hablar del gran tema de la materia, y este es como el segundo gran tema, donde en realidad esto es lo que vamos a estar produciendo, pero para decidir cómo vamos a producir esto vamos a usar lo que vimos la clase pasada. O sea, que en las primeras dos clases teóricas ya vemos los dos temas, per se, a nivel por lo menos muy abstracto, no sé ya que ahí dice la palabra abstracción, que nos rigen toda la materia. Después todo lo demás es construir sobre estos dos conceptos, básicamente. Puede haber alguna cosita más dando vueltas, pero en general es esto, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos todo el tema de complejidad, que por ahora nos vamos a quedar simplemente con lo que vimos hasta ahora y lo vamos a ir como puliendo a poquito entre esta clase y la que viene. Después vamos a darle un poquito más a la siguiente. Entonces, así es como empezamos más o menos la materia. Vamos de a poco, ¿sí? Esto es lo que van a empezar a hacer después del TP0. Y por cualquier cosa, una aclaración, los correctores los vamos a asignar una vez en la fecha de entrega del TP0, ¿sí? Creo que después tenemos un jueves feriado, tal vez si la entrega es el lunes, probablemente los asigne el martes, va a ser por ahí. Aquellos que no entreguen en fecha, lo único que va a pasar es que no les voy a asignar correctores hasta tanto entreguen. Yo en general, si eso es la fecha de entrega creo que es el lunes, o sea, no el lunes que viene, o sí, el lunes que viene, bueno, yo me voy a fijar lunes, martes para asignar correctores. Quienes no estén, me fijo el jueves. Quienes no estén, me fijo el lunes. Y así hasta que llegamos a la fecha final del toque del TP0 y ahí ya está. No hay mucha más vuelta. ¿Sí? Sí. No, o sea, no pasa nada más que no vas a tener corrector asignado y por ende las correcciones se pueden demorar un poquito más, ese tipo de cosas. Bueno, empezamos con el tema de hoy. Abstracción y tipos de datos abstractos o tipos abstractos de datos o datos abstractos de tipos. Cualquier permutación es correcta y es válida, está todo bien. Para mí es medio problemático porque... bueno, antes de empezar. Primero, si entran en estas diapositivas y si entran al canal de YouTube, cualquiera de los dos, si van a la parte de herramientas, el primer video seguramente es, bueno, cómo armar el módulo del TP0. Ok, buenísimo. El segundo video es cómo debuguear usando, o sea, yo ahí lo muestro usando Golang, porque yo uso Golang, pero con Visual Studio Code y en cualquier IDE de cualquier lenguaje es todo muy parecido. Por favor, usen esto. Ahórrense a ustedes mismos grandes dolores de cabeza. No debugueen con prints, la van a pasar muy mal. Es innecesario que debugueen con prints, ¿sí? Si no, por favor no debugueen con prints. Entiendo si en algún momento en Algoritmos 1 lo hicieron, bueno, ok, está todo bien, es la primera materia de programación. Bueno, ya acá dejen de hacerlo, por favor, háganse un bien a ustedes mismos. Es un video de literalmente 5 o 6 minutos que lo pueden hasta poner en por 2 si quieren. Yo no recomiendo en general poner videos en por 2 conmigo hablando, pero bueno, eso es en general. Pero es un video nada más mostrando, bueno, cómo usar el debugger, por lo menos en una versión muy simplificada. Después hay cosas más piolas que se pueden hacer y etcétera, que no creo que necesiten demasiado para esta materia. Pero bueno, eso, bueno, último recordatorio de que instalen Linux, aprovechen que todavía está tranqui, porque después tienen que estar haciendo TPs mientras están instalando Linux, no va a ir. Sí. Sí. No, o sea, te va a andar un poquito más lento, pero nada más. O sea, SDD es de estado sólido. Te va a andar un poco más lento nada más. Entiendo yo, la verdad que no hice las mediciones como para saberlo. Son mediciones empíricas. Y bueno, y el recordatorio por 2, por cualquier cosa, es por favor vean el video de uso de Slack, porque definitivamente no quiero consumir tiempo de clase diciéndoles, chicos, no pregunten así, no manden screenshot de acá y ese tipo de cosas que nos rompen las bolas a todos. O sea, les rompe las bolas a ustedes y me rompe las bolas a mí. Véanlo para estar todos alineados y ya está. Bueno, volviendo a el tema de hoy. Tipos de datos abstractos que a partir de ahora los vamos a empezar a llamar por sus siglas, TDAs. Ese es un problema para mí porque la otra materia en la que estoy se llama Teoría de Algoritmos y que todos la llamamos TDA. Entonces a veces se vuelve un poco confuso para mí. Pero bueno, ya es muy tarde para que yo los empiece a llamar tipo abstracto de datos porque a nadie le gusta, a nadie le suena bien. Pero bueno, así que TDAs, ¿sí?
¿Qué es un TDA? ¿Sí? Esta fue una clase que medio que se reformó un poquito la clase el cuatrimestre pasado, porque antes se veía un poquito antes en la práctica que en la teórica el tema, lo cual era medio raro, pero era medio por necesidad, hasta que reestructuré un poco las teóricas para que deje de pasar. Así que todavía me estoy acomodando a acomodarlo. Estaba medio acostumbrado que ustedes ya tenían una intro al respecto. Ahora no la tienen. Bueno, ¿qué es un TDA? Es básicamente un nuevo tipo de dato que nosotros definimos, ¿sí? Nosotros definimos lo que sea, que va a tener principalmente va a estar modelando algo, ¿sí? El TDA modela algo, está el tipo de dato y la parte abstracta, que nada nos va a estar ayudando a modelar algo que nosotros necesitamos, ¿sí? Donde es más complejo que un número entero. O podría ser solamente un número entero, pero que queremos darle un poco más de entidad, si quisiéramos, ¿sí? Donde, muy importante, ese algo tiene un comportamiento, ¿sí? Si ese algo no tiene comportamiento, no es un TDA, ¿sí? Ustedes todavía no vieron ni siquiera cómo podríamos implementar esto. No importa, van a empezar a ver un tanto de esto hoy en la práctica. Y en la práctica que viene lo van a seguir aceitando. Entonces, lo importante es, ese algo tiene un comportamiento, hace algo significativo. Por ejemplo, supongamos que yo tengo algo, no sé, supongamos que yo llamo TDA edad, para hacerlo extremadamente sencillo, que internamente va a tener guardado, esto es algo que mencionó ahí, en general los TDAs casi siempre, en el contexto de nuestra materia siempre, en contextos más avanzados y cosas por el estilo, podría llegar a no tener estado, ¿sí? El estado es básicamente, no sé, lo que sea que guarda internamente el TDA para decir, che, me aplicaron todas estas sucesiones de operaciones y eso se representa de alguna manera internamente. ¿Cómo es ese internamente? No importa, mucho menos por ahora, ¿sí? Entonces, casi siempre, y en el contexto de nuestra materia, siempre tienen un estado, ¿sí? En el contexto de mi TDA edad, ese estado podría ser simplemente un número entero, podría ser, bueno, el número de la edad, ¿sí? Ahora, si mi comportamiento es, yo le pido al dato, che, dame el número de la edad, y te asigno un número de edad, eso no es comportamiento, porque no está haciendo nada. O sea, la edad simplemente está funcionando de contenedora de cosas y eso no sirve, ¿sí? A nadie le interesa eso, por muchas razones. Ahora lo vamos a ir discutiendo, ¿sí? Y lo importante que vamos a hacer hincapié de estas tres letras, por más que, tipo de dato, vamos a hacer cosas nuevas y qué sé yo, la letra más importante es la A, de abstracto, ¿sí? Entonces, importante, estamos modelando algo y ese algo hace cosas por sí mismo. Yo no le tengo que andar explicando cómo tiene que hacer sus cosas, ¿sí? Vamos a hablar del TDA gatito, porque obvio, nunca hay que perder la oportunidad de mostrar una foto de Mondi. Nosotros lo que vamos a hacer es definir lo que son las operaciones o primitivas de mi TDA. Nosotros en general acá en el contexto de esta materia lo vamos a llamar primitivas, vamos a tener distintos nombres, vamos a tratar de diferenciarlos muy claramente. Acá lo llamamos primitivas. Primitivas son estas acciones, este comportamiento que puede tener mi TDA, el cual yo le digo, che, hace algo o reacciona a tal cosa o lo que fuere, ¿sí? En el contexto del TDA gatito, por ejemplo, podemos decir jugar con algo, o sea, yo le doy algo y decimos, bueno, jugá. Después, ¿cómo hace? ¿Qué es lo que decide hacer el gatito con eso? Yo no puedo agarrar al gatito y moverle las manos y decir, bueno, ahora está jugando así, ¿sí? O sea, en general, eso sería otra primitiva en la cual probablemente termina con gato rasguñándome la cara o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, yo no puedo forzar a que el gato esté haciendo algo. Además, es feo hacer eso. Entonces, podemos decir, toma, juega con algo. Podemos darle de comer, ¿sí? Toma, acá tenés comida. Y el gato recibiría la comida y el gato decide, bueno, si tiene hambre, come y si no, no. Este es medio panchón, así que va a comer. Lo podemos acariciar, o sea, yo le puedo hacer lo que sea, ¿sí? Yo puedo realizar acciones sobre el TDA o puedo decirle, che, hace tal cosa, después el TDA ve que hace lo que quiere, ¿sí? Lo puedo mirar fijo y el gato reaccionará, ¿sí? Para entender un poquito más, también diferenciar un poquito entre qué es comportamiento y qué no. Dormir no es una primitiva porque es algo que decide el gato por sí mismo. Yo no le puedo decir, o sea, le puedo decir dormir, pero no va a tener ningún efecto, ¿sí? Es algo que el gato decide hacer por su cuenta y ya está. Maullar, ¿sería una primitiva?
No, o sea, yo no le puedo decir al gato, che, ponete a maullar. O sea, le puedo llegar a hablar y el gato me puede maullar. Esa sería la primitiva, sería hablarle en todo caso, ¿sí? Yo realizo acciones, yo me comunico con el TDA o le pido que haga cosas en todo caso, dependiendo del contexto. Acá en el gato yo no le puedo andar pidiendo mucho, porque el gato no reacciona así, pero lo que importa es esto, yo puedo realizar acciones sobre el gato. Muy importante, yo no le ando diciendo, che gato, dame tu arreglo de pelos. O sea, no tiene ningún sentido eso. Pero si yo quiero hacer algo con el pelo, o lo que fuere, por poner un ejemplo muy estrafalario, lo importante acá es, yo no tengo que andar pidiéndole cosas al gato para hacerlas yo cuando yo se las podría pedir al gato, llegado el caso, ¿sí? Por ejemplo, yo no le ando pidiendo, che, gato, dame tu arreglo de pelos, por alguna razón. ¿Por qué tendría yo que saber si hay un arreglo de pelos o cualquier otra estructura, no sé, lo que fuere? Ok, me da el arreglo de pelos y yo me lo pongo a limpiar. El gato lo hace por sí solo y lo hace mejor que nosotros. ¿Se entendió hasta acá? ¿A qué apunto? O sea, yo estoy apuntando acá que entiendan la diferencia entre hacer y yo no andarle pidiéndole cosas. Porque es importante que los TDAs tengan comportamiento, porque es muy frecuente, y no les digo a nivel acá académico, segundo cuatrimestre de la facultad, que es medianamente razonable que cometan un error así, es muy razonable verlo muy avanzado en la carrera, o es muy avanzado incluso en el campo laboral, ver que de repente tenemos un supuesto TDA que en realidad lo único que hace es darnos y devolvernos cosas. Que no digo que eso no pueda existir, eso no sería un TDA, partiendo de la... Pueden haber estructuras que tengan solamente eso y que tal vez estén bien, ¿eh? No digo que no. Pero no es el caso, por lo menos, del contexto de TDAs, ¿sí? Entonces, es importante de vuelta que tengan comportamiento, que hagan cosas, porque si no tienen comportamiento, ahí voy, el problema que va a terminar pasando es, va a haber un archivo main probablemente que le va a ir pidiendo un montón de cosas a los TDAs para hacerlas ahí en el main, en vez de decirle a cada uno de los TDAs, che, vos haces esto, vos haces esto, vos haces esto, y entonces delegamos. Al delegar el código queda mejor. Aunque esa delegación sea sobre mí mismo, el código queda mejor, queda más mantenible, ¿sí? Incluso, ahora vamos a empezar a hablar un poquito de esas consecuencias. ¿Estamos bien por acá? Había una pregunta ahí. Eso sería un ejemplo que vamos a ver hoy, ¿sí? De TDAs básicos. ¿Hay alguna otra pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Acaba de arrancar la semana, gente, como, no sé, no voy a decirles si tomar cafeína o alguna droga dura, pero vamos, todavía tienen energía, arrancó el cuatrimestre recién. ¿Seguimos? ¿Sí? Bien, vamos mejor. Por favor, necesitan durar. Vamos, semana 2 de 16. Yo siempre cuento como un preso eso. O sea, yo la paso bien, tengo que decirles. A mí me gusta venir a darles clases, etcétera, verles las caras, etcétera. Pero llega un momento del cuatrimestre que digo, semana 15, ya estamos. De vuelta, no por venir a dar clase, mi problema es más que nada cuando se me juntan todos los TPs para corregir, eso es un bajón. Bueno, muy importante, no nos importa cómo hace las cosas el TDA, y eso, o sea, va todo muy de la mano. Si el TDA tiene comportamiento, ¿por qué me voy a preocupar por cómo hace las cosas? Justamente, delego, TDA, hace tu magia, ya está. ¿Cómo lo haces? No importa, ¿sí? El hecho de permitir que... bueno, ya, apagué. Perdonen. El hecho de permitir esta separación hace que cuando yo estoy escribiendo un código no me tenga que andar preocupando, pero ¿cómo voy a hacer esto? No importa, lo voy a hacer en otro momento, o ya lo hice, no importa. Esa cantidad de cosas nos libera carga mental cuando estamos programando, que les puedo asegurar que eso cambia mucho las cosas. Eso después, o sea, este es el primer paso en niveles de abstracción de cosas que tienen que aprender en esta carrera. Porque en esta carrera empezamos con estas cosas, pero después arrancamos con otras cosas. Después, mucho más avanzados en la carrera, no van a tener que decir, ¿cómo voy a programar esto? Sino, tengo que hacer todas estas cosas, ¿cómo voy a organizarlas? ¿En qué orden tengo que hacer cada una? Etcétera. O lo que puedo decir es, tengo que hacer esto.
lo puedo dividir en estas partecitas, no importa cómo voy a hacer cada una, las voy a organizar. Eso es ya directamente cosas que se hacen en el laburo todos los días, ¿sí? Entonces, empezar por este lado, que es el más tangible, más todavía para ustedes, es el primer paso. Y de vuelta, nos importa el qué, no el cómo. Más allá de que incluso más en esta materia vamos a hacer nosotros los que definamos el qué y el cómo, pero no, cada cosa en su lugar, ¿sí? Entonces, cosas de la abstracción el concepto de la abstracción nos permite decir qué me importa y qué no. Más que nada todavía del lado de quien usa un TDA, ¿sí? Todavía estoy diciendo quién usa, quién hace, es medio largo, pero ya lo vamos a simplificar, ¿sí? Entonces, primero nos permite, lo que acabo de decir, separar incumbencias que nos permite enfocarnos mejor, ¿sí? Ahí mencionaba pila, podemos decir, no sé, yo por ejemplo, empezaron a usar cosas con arreglos, tal vez empezaron a ver que, no sé, son la función append, no se andan fijando, che, ¿cómo hace el append? ¿Qué sé yo? No me importa. El concepto de abstracción, que ya de por sí tal vez se los hayan marcado en el concepto de funciones, aplica ahora, como ese es el primer nivel. Bueno, el siguiente nivel es abstracción con TDAs. Pensé que había preguntado. Después, para mantener el código, ¿sí? Trabajamos a través de primitivas y no de implementación. ¿Qué pasa? Si yo no sé cómo está hecho algo y solamente puedo interactuar a través de sus primitivas, ¿qué pasa? Muchas veces el código cambia, pasa en las mejores familias, ¿sí? Entonces, puede cambiar el código, pero no va a cambiar en general cómo son las primitivas, es decir, cómo tengo que interactuar yo con el tipo de datos. Puede llegar a pasar, pero es muy raro, o sea, es mucho más frecuente que cambie. Ok, ¿cómo implemento esta funcionalidad que cuál es la funcionalidad? ¿Sí? Porque puedo hacerle mejoras, puedo llegar incluso a agregar cosas, pero una cosa es agregar y otra cosa es cambiar. En muchos trabajos les puede pasar que directamente digan, la funcionalidad no la puedo cambiar. O sea, no puedo cambiar cómo es, la puedo mejorar cómo funciona. Pero no puedo decir, che, ahora la primitiva se llama de otra forma. No se puede. Hay contratos que no se pueden tocar. Bueno, si nosotros permitimos eso, permite que del otro lado, quien usa el TDA, si me cambia la implementación no se me rompa todo. Si yo dependo de la estructura interna del TDA, porque esto ya lo van a ver, ahora no, lo van a ver con ese, cómo podemos implementar estructuras, más allá de que todavía no lo veamos explícitamente para TDAs, lo que nos va a dar es que no se me rompa mi código porque hay un cambio en la estructura interna. Porque ¿qué me voy a andar metiendo yo? Sí, yo sé que el gato tiene un arreglo de pelos, me meto ahí, qué sé yo. No, porque después lo cambian a otra cosa, por la razón que fuere, y me rompen el código a mí, pero no es que me lo rompen porque fueron chotos ellos, sino porque fui choto yo. Esas conversaciones surgen a veces en algunos lugares. ¿Sí? Bueno, de vuelta, cambios de implementación que pueden ser más chicos o más grandes no afectan a quienes usan el TDA y permite reutilizar. Porque si yo tengo un TDA, que todo esto es mucho más cohesivo, mucho más coherente si quieren, lo puedo usar en varios lugares y todo va a funcionar. Y es algo que les va a pasar a ustedes, porque de repente van a usar el primer TDA que van a tener que implementar a partir de la semana que viene, ¿sí? O sea, lo van a tener que usar para, obviamente, las pruebas, que eso podemos hablar, pero también lo van a tener que usar para el TP1 y después lo van a tener que usar probablemente para el TP2 e incluso tal vez para otro TDA, ¿sí? Entonces, bueno, nos vamos a basar en las pre y post condiciones de nosotros vamos a tener nuestras primitivas, que van a estar definidas de alguna forma, ¿sí? No importa, todo lo que estoy diciendo no importa el lenguaje. Esta clase era igual con C que ahora con Go, ¿sí? Lo que vamos a tener que definir es precondiciones. ¿Qué significa? Las precondiciones son las cosas que tiene que realizar el usuario, digamos, del TDA para que la primitiva funcione bien. Si no las cumple, yo no le aseguro nada. Yo como implementador del TDA no le aseguro nada. Si andas de ojete, puede llegar a andar, pero yo no prometo nada y en general no se tiene que llamar a un TDA sin cumplir con sus precondiciones. Y las postcondiciones son, bueno, dada que se cumplen las precondiciones, esto es lo que yo voy a hacer. No el cómo, el qué, ¿sí? Y eso, en general, también puede incluir la complejidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la complejidad me dice, che, voy a hacer esto y me voy a tardar tanto, ¿sí? Si no, en algún lado probablemente esté esa información, a veces está implícita. Y de vuelta lo pongo en negrita, subrayado, en mayúsculas, que está mal acceder a los componentes internos de un TDA. Lo aclaro.
está mal, o sea, estando del lado del usuario del TDA, obviamente del lado del implementador sí, pero del lado del usuario del TDA yo nunca tengo que acceder a un campo interno. Nunca. Nosotros nos vamos a asegurar de que no lo hagan, pero si lo hacen en un parcelito, obviamente no los podemos detener, solamente les podemos poner mal el ejercicio. Y va a pasar. O sea, si el ejercicio es que tienen que usar un TDA y se meten en la estructura interna, pues el código va a hacer exactamente lo que nosotros pedimos, va a seguir estando mal. Eso lo aclaro desde ya y lo vamos a seguir machacando con el resto de las clases. Y bueno, por ahora no saben ni cómo hacer esto y no es importante que sepan cómo hacerlo por ahora. Lo único que importa es que entiendan qué es. ¿Sí? Hasta acá. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Si tienen alguna duda, por favor, saben, yo empiezo a agarrar ritmo y empiezo a acelerar y a veces trato de bajar un cambio, pero a veces me olvido. Entonces voy a presentarles los nuevos personajes que nos van a acompañar de acá adelante en el resto de las cursadas. Alan y Bárbara. Alan es nuestro personaje que implementa un TDA cualquiera y Bárbara es quien usa ese TDA. Son nombrados por Alan Turing y Bárbara Liskov. Nada, necesitamos A y B y salieron Alan y Bárbara. ¿Sí? Entonces, aquellos que hayan cursado con nosotros, digamos, en realidad con Diego es allá, Algoritmos 1, habrán visto Alan y Bárbara, bueno, son los mismos. Reaparecen. Cuando necesitamos un tercero, obviamente aparece Grace. Históricamente siempre fueron Alan y Bárbara hasta que necesitamos más prácticas. Hubo una que tenía con H también. Bueno, que lo importante de esto es que no son realmente personas, son roles, ¿sí? O sea, yo puedo, muchas veces ustedes van a ser quien usa y quien implementa el TDA, pero depende de dónde yo estoy parado, soy Alan o Bárbara respecto a ese TDA. O sea, yo soy Alan o Bárbara respecto a un TDA. Es como en física cuando me pongo a decir, bueno, ¿respecto a qué? Bueno, es lo mismo. Es un punto de referencia el TDA. Porque también puede pasar que yo sea Alan y Bárbara al mismo tiempo, pero de distintas cosas. Yo puedo ser estoy implementando el TDAC, no sé, TDA gatito, pongámosle, lo que fuere, ¿sí? Y puedo estar usando otro TDA, cualquier otro, no sé, lo que fuere, ¿sí? Entonces, yo soy el Alan de un TDA, el TDA que estoy implementando, y por ende tengo acceso a todo lo interno, pero al mismo tiempo puedo ser Bárbara de otro TDA. Y esto les va a pasar porque no en los primeros TDAs, pero en los más, cuando avancemos un poquito, les va a pasar que están implementando uno y están usando uno anterior. Cuando usan ese anterior, no pueden acceder a cosas internas, por más que ustedes previamente fueron Alan de ese TDA, ¿sí? ¿Por qué decimos Alan y Bárbara y no el que usa y el que hace? Porque suena muy raro decir el que usa y el que hace, es más fácil asignarles caras. Creo que es mucho más entendible. Históricamente siempre fue mucho más entendible. Hubo un momento en el que alguien dijo, che, cambiemos de cuatrimestre quién es Alan y quién es Bárbara, y yo dije, no, me rompen el cerebro. Sí. O sea, podrías usarlo. Sí. Exactamente. Incluso, más adelante, o sea, incluso pueden verlo en la guía de ejercicios de TDAs, la parte inicial y qué sé yo, que vamos a tener dos distinciones cuando le decimos implementar algo con respecto a un TDA. Puede ser implementar una primitiva, eso es básicamente implementar una nueva funcionalidad al TDA y por ende están del lado de Alan y tienen acceso a su estructura interna, o puede ser que tengan que implementar una función que haga algo con... Bueno, si es una función, estoy del lado de Bárbara. Estoy del lado de Bárbara, uso un TDA, no puedo acceder a su estructura interna. Eso es una nomenclatura nuestra de qué es lo que queremos que hagan, no es que van a la vida profesional y pasa eso, o sea, es nuestra nomenclatura para decirle a ustedes qué es lo que pretendemos que hagan. Sin ahondar en poner 20 palabras para eso. Entonces, Bárbara tranquilamente puede decirle a Alan, che, al final ¿cómo implementaste este TDA? ¿Sí? Porque está curioso que tal vez lo podrías mejorar un poco, ahora me voy a fijar, porque vos sos medio choto a veces, así que me fijo tu código y te lo corrijo de paso. Sí, básicamente esta es la respuesta de Alan, ¿sí? ¿Qué te importa?
Esa tiene que ser la respuesta, o sea, clara. Y a partir de acá vamos a crear, y por primera vez, la doctrina del Cuti Romero, que es respetarás la división entre Alien y Bárbara, o viene el Cuti y te parte la computadora al medio. Digo que es nueva porque hasta el cuatrimestre pasado usábamos a otro personaje que debería ser un poco más conocido, pero ya a estas alturas ustedes ya no lo conocen, que es Chuck Norris. Entonces, acá puede ser que 3 o 4 lo conozcan, pero ya la gente decía, ok. Entonces dijimos, bueno, vamos a cambiarlo. Estábamos entre Cuti y Otamendi, pero la verdad es que Otamendi se está por retirar, ¿no? Como que me da poca cuerda. Cuti me dura por lo menos unos 5 años más. Bueno, esto es lo que le pasó a Enzo Pérez la última vez que se metió en una estructura interna. Se metió la tibia de sombrero. Nada. Sepan a lo que se enfrentan. Entonces, hasta acá seguimos. No creo decir nada muy complejo en esta clase, pero no esperen una revelación ni nada por el estilo. Así como la clase pasada tal vez fue un poquito más densa y qué sé yo, esta va a ser mucho más tranquila. Bueno, invariante de un TDA. En general tenemos 2 tipos de invariantes. Uno, espero no olvidarme de mencionarlo, pero es más de la clase que viene. El invariante de un TDA es básicamente lo que le da forma, ¿sí? Es básicamente las características que tiene que cumplir a nivel comportamiento, ¿sí? A nivel comportamiento tiene que cumplir esto, ¿sí? Por especificación, porque más allá de cómo lo implemente, si no cumple esta esencia, no sirve de nada el TDA. Voy a ponerlo con ejemplos en un momento, ¿sí? Y va a quedar un poquito más claro. Después está lo que se llama invariantes de representación, que ya tiene que ver con esta implementación del TDA, tiene que cumplir con ciertas características, pero eso lo vamos a ver con ejemplos concretos la clase que viene. No es algo que, no se preocupen, esto no se lo van a tomar en ningún lado, O sea, no se pongan que invariante un TDA, no se interesa, ¿sí? Lo que nos importa es que entiendan que hay características que son propias del TDA que no puedo separar, si no estoy modelando lo que quiero. Sí. Pensé que alguien me llamó. Los primeros TDAs con los que vamos a tratar. Primero, el TDA vector, TDA pila, TDA cola y TDA lista enlazada. ¿Sí? Una pequeña mención, y es que el TDA vector es una cosa medio rara. No el TDA vector real. ¿Qué sucede? Hasta el cuatrimestre pasado había una entrega de TDA vector, pero que no era... lo van a ver bien probablemente en la clase del jueves. Era un TDA. Era un wrapper de un arreglo, básicamente. Lo usábamos exclusivamente para el tema de administración de memoria. O sea, era como un TPI para eso. Ya no tenemos más ese tema, no les vamos a hacer eso, pero bueno. Lo que vamos a tratar es... Yo voy a comparar contra algo que tal vez como mucho vean de ejemplo. Así que traten de seguirme, ¿sí? Por eso lo llamamos el TDA vector posta a posta. Ustedes no van a ver el no posta a posta, pero bueno, no importa. Por ese TDA vector lo único que tenía era, como primitivas, guardar algo en una posición que ya está definida, o sea, obtener qué hay ahí y cambiarle el tamaño, ¿sí? Eso era lo que tenía. O sea, nosotros le decíamos, toma, guardá esto acá, sacá esto acá y cambiar el tamaño a esto y hacer todo lo que yo te digo. Eso no es muy TDA, porque estamos diciendo todo qué es lo que tiene que hacer hasta de la estructura interna, ¿sí? Entonces, ¿qué operaciones tiene? El TDA posta a posta va a ser un insertar al final, ¿sí? Un TDA arreglo que me sirva, un TDA vector, porque arreglo en realidad no... Era medio... Me confundo con el término arreglo. Si el TDA vector me va a permitir insertar cosas al final, lo llamamos append. Nos va a permitir nos va a permitir ver un elemento en una determinada posición que sea correcta, que ya tenga algo. Si no es una posición válida donde yo ya haya guardado algo, me debería dar una piña en la cara de alguna manera. Nos debe permitir eliminar de alguna posición, eliminar el último elemento por tema de implementación, tenerlo separado. Nos permite eliminar específicamente el último, va a ser tiempo constante. Eliminar algo de una posición en particular me implica, lo saco y corro todo el lugar y eso es lineal. Modificar el elemento de una posición indicada. Bueno, me falta el ver algo en una posición indicada, me faltó escribir eso. Pero lo importante es que la redimensión es algo interno.
que eso es algo que, de vuelta, esta entrega, cuando lo vean probablemente el jueves, estaría bien incluso que le digan, che, ese código es una mierda, y va a estar bien. Porque de vuelta, cuando lo dábamos, en general era porque no estábamos apuntando a que entiendan las partes de TDA. ¿Sí? Entonces, la redimensión es algo que debería el TDA por sí mismo definir, che, tengo que redimensionar. Así como yo no le digo al gato, che, gato, no sé, hacé la muda de pelos porque pasamos de invierno a verano, tampoco le tengo que decir yo a un TDA, che, redimensionate. Porque la redimensión incluso es algo que depende de la implementación, porque hay un arreglo de por medio. Si no tenemos arreglo, ¿qué tiene que ver eso con el comportamiento del TDA? ¿Sí? Entonces, otras operaciones que se podrían hacer sobre un TDA vector, podría ser agregar todos de un vector a otro, aplicar una operación a todos los elementos de un arreglo. Esto es algo que van a ver dentro de un par de clases, porque implica pasar funciones por parámetro, eso se puede hacer. ¿Sí? Entonces, eso sería un TDA vector, algo de verdad. Y bueno, unir vectores, por ejemplo. Entonces, esta es mi conclusión de la redimensión siendo una operación interna, ¿sí? O sea, darle a Bárbara una primitiva para que diga a ella cuándo hay que redimensionar, cuando en realidad debería ser Alan el que diga, che, voy a hacer que esto se redimensione de tal manera de que sea coherente con... Incluso vamos a ver cuál es una buena política de redimensión la clase que viene. Entonces, Alan puede decidirlo, cosa de que eso sea consistente, que no se pierdan cosas en el medio, porque si Bárbara mete mano, puede meter mano para romper todo, tranquilamente. Así como Alan puede ser choto, Bárbara puede ser chota tranquilamente, ¿eh? Acá no nos salgamos ninguno. Entonces, la conclusión es básicamente esta, ¿sí? Nos toca agarrar la pala. Bárbara en 2021 le dijo a Alan que agarre la pala, y Alan obviamente en 2024 le dijo, dale, tranqui, ya me levanto. Entonces, esto, por si a alguien le sonaron las primitivas anteriores, es que en realidad las listas de Python, si alguien usó Python para algoritmos 1, las listas de Python son este TDA vector. Son literalmente eso. Ustedes cuando... De vuelta, ustedes me refiero a quienes hayan usado en algún momento Python y usaron una lista de Python, en ningún momento se anduvieron preguntando, no, a ver qué hay internamente y a ver si me meto en las cosas internas de la lista y si guardo esto así o lo guardo allá. No. Usaron las primitivas, ¿sí? Que podrán tener otro nombre o lo que fuera en Python, acá no nos importa el nombre exacto, lo que importa es el concepto, ¿sí? Entonces, pongo esto como ejemplo para decir, ustedes ya estuvieron trabajando con TDAs sin saberlo. Y Python es un lenguaje que hace mucha magia aplicando este concepto. ¿Estamos hasta acá? Bien, seguimos. Vamos con el primer TDA que ustedes van a tener que implementar. Efectivamente, de cero, que es el TDA pila. Algunos tal vez lo conocen, otros tal vez no, y está todo bien, vamos a empezar de cero de todas formas, tampoco es que me va a tomar media hora esto. TDA pila, básicamente, el invariante del TDA, su característica representativa es que es una estructura LIFO, last in, first out, significa que los elementos entran en algún orden y salen en el orden inverso, ¿sí? Entonces, las operaciones que va a tener van a ser muy simples. Va a tener para apilar, para desapilar, o sea, yo para guardar un elemento, para sacar un elemento, para poder ver qué está en el tope de esta pila y ver si está vacía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si una pila está vacía, yo le digo ver tope, ¿qué hacemos? Como la respuesta puede ser piña en la cara, escupitajo, devolver algún valor medio, no sé, null, nil, algo así, pero null, nil, esas cosas tal vez no corresponden, porque nil es un puntero, y si mi pila es de números, no puedo devolverle nil, entonces queda como una cosa medio rara, ¿sí? Entonces, necesitamos esta primitiva para preguntar, che, esto algo está vacío. De vuelta, cuando toque la semana que viene, que vean la estructura, vamos a ver que cuando algo está vacío y yo quiero hacer algo sobre eso, por ejemplo, desapilar en una pila vacía, nosotros vamos a optar por piña en la cara. Hay otros mecanismos, no sé si ya vieron errores, ya no me acuerdo en qué clase están. Bueno, hay otra forma en realidad, la forma usual en Go, ¿no? En cada lenguaje tiene su forma estructurada de manejar el tema de, che, ¿qué pasa cuando hay un error? Go tiene la suya y la van a ver hoy, nosotros optamos
deliberadamente no ir por esa forma para simplificar y asegurarnos de que programen mejor, porque muy pocas cosas en la materia van a requerir que usen cosas de errores. Hay algunas, pero muy pocas. Entonces es mejor, didácticamente, que haya piña en la cara. Este meme queda muy desactualizado ya a estas alturas. Bueno, aplicaciones que tiene el TDA pila. Primera es el stack de la memoria. Nosotros tenemos la memoria RAM, en algún momento se los comenté, que tenemos dos tipos de memoria. Una es el stack, que es donde se van guardando las variables, que tiene una función. Cuando yo llamo una función, eso se va apilando y apilando, etc. Bueno, literalmente es una pila. O sea, si yo lo modelo, eso es una pila de ejecución. Entonces, si la memoria que tiene que ver con cómo yo llamo funciones se puede modelar con una pila, entonces una pila me puede ayudar a simular recursividad. Y es algo que ustedes van a hacer en un mes y medio más o menos, 2. ¿Cómo? Que nosotros tenemos que la memoria que se usa para la recursividad en sí es el stack, ¿sí? Que se van apilando las cosas. A medida que yo voy llamando a la misma función, por ejemplo, se va apilando y se va apilando su estado en cada lugar. Y después se va desapilando para decir, ¿cómo venía antes? ¿Sí? Eso lo hace el sistema operativo, no nosotros. Pero entonces, si eso nosotros queremos simularlo, que nos puede llegar a interesar, porque yo quiero, por ejemplo, hacer un paso a paso. Si yo quiero hacer un paso a paso, no puedo mandar recursividad porque no la puedo detener. Entonces, para simularla podemos usar una pila. Incluso, dentro de un par de clases vamos a ver unos algoritmos que hay dos formas de escribirlos: recursivamente o pegándose un tiro en el pie. Que eso sería usando una pila simulando la recursividad para hacer el código más feo, nada más porque no queremos usar recursividad, ¿sí? Es código feo. Lo voy a mencionar seguramente de vuelta en una semana, así que. La otra es, por ejemplo, blockchain. Listo, bomba de humo. Les capté la atención. Igual blockchain medio que ahora ya perdió un poquito la popularidad. Pero, si bien en blockchain no se usan pilas, pero el lenguaje que usan, las operaciones así de cosas criptográficas, bla, 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 todo eso, las operaciones que usan son lo que se llama un lenguaje de pila, de cómo se van ejecutando las cosas. Les tiro un poco de humo en la cara para que piensen, que vamos a aprender cosas re grosas. Analizar balanceo de paréntesis, llaves, corchetes, etcétera, cómo viene, o sea, si viene un paréntesis, después una llave, después cierre de llaves, después apertura de corchetes, cierre de paréntesis, apertura de paréntesis, etcétera. Bueno, ver que esa expresión esté balanceada. Parece como una aplicación de mierda, pero tiene usos, principalmente, por ejemplo, para analizar, por ejemplo, lo que se llama un parser. Parser es alguien que interpreta un texto, por ejemplo, de lenguaje de programación. Si ustedes escriben un código, hay que ver que los paréntesis y llaves y etcétera estén balanceados. Entonces, bueno, eso se puede hacer. Eso, por ejemplo, después para analizar, para todo lo que tiene que ver con expresiones en general también funciona. Yo una vez tuve que implementar una cosa así. El código de un parser nunca es lindo, así que tampoco. Y literalmente esta semana le encontraron un bug y bueno, pasa. Ya lo arreglaron, así que está todo bien. Y después algo que tal vez está más cercano a todos nosotros en nuestro futuro, es calculadora polaca inversa, ¿sí? El TP que van a tener que hacer ustedes va a ser relacionado con esto. La calculadora polaca inversa es una calculadora. Nosotros hacemos otro tipo de calculadoras, ¿sí? Hacemos 2 más 3 igual. Bueno, hay otras, por ejemplo, las calculadoras financieras hacen 2, 3 más. O por lo menos las viejas, la que usaba mi vieja cuando estaba estudiando para contadora. Bueno, ahí tenía una calculadora que hacía 2, 3 más y eso le daba 5. 2, 3 más igual. Son aplicaciones que parecen como recontra de nicho, pero la pila se usa mucho, les aseguro. Especialmente para lo primero. ¿Sí? Para lo primero se usa un montón. Y después tenemos, así como tenemos el TDA pila, tenemos su homónimo, su espejo, ¿sí? El TDA cola, ¿sí? Nunca le corrijo las animaciones a esto, pero bueno,
El TDA, en vez de ser LIFO, es TDA FIFO. Es decir, first in, first out. Lo primero que entra es lo primero que sale. O sea, así como entran, salen. ¿Sí? Entonces, ¿qué operaciones vamos a tener en este caso? Encolar, desencolar. ¿Sí? O sea, son las parecidas, simplemente que guardo, saco. Bueno, en vez de apilar y desapilar, es encolar, desencolar. Ver primero, ¿sí? Que es, así como en el otro tenemos el ver el tope, que es el último que yo guardé, porque así es como funciona una pila. Ahora tenemos el ver primero, que es, bueno, que es lo siguiente que está por salir, si quién está primero en la fila. ¿Sí? Y así como teníamos en la pila el está vacía, acá también tenemos el está vacía. ¿Sí? Y aplicaciones que tenemos para el TDA cola, en realidad es cualquier cosa en la cual yo necesito mantener un orden. En realidad es bastante simple, no es que no hay nada muy avanzado en eso. Hay muchas aplicaciones donde yo puedo necesitar eso. Nosotros vamos a ver varias de ellas donde podemos usar tranquilamente una cola y está bien. Solamente que no hay nada muy wow en esto. ¿Sí? O sea, que haya una sola línea no significa que hay más usos de pilas que de colas. En general, cuando uno programa tiende a usar más. O sea, hay mucho más probabilidad de, algorítmicamente hablando, terminar usando una pila. Pero tranquilamente puede aparecer una cola y está todo bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? A ver la hora. Estamos re bien. Entonces, pila y cola son TDAs muy simples. Son muy simples en su concepto y les puedo asegurar que la implementación no se aleja mucho. Entonces, al ser tan simples, al tener una funcionalidad tan básica, que simplemente es, mantener un determinado orden con respecto a cómo yo guardo las cosas, entonces todas las operaciones van a ser de tiempo constante o de 1. ¿Sí? Ahí volvemos a traer el tema de la clase pasada para que no piensen que desapareció. ¿Sí? Entonces, la implementación que nosotros hagamos va a ser, para ser O de 1. Pero no es O de 1 porque Martín me lo dice, sino porque si yo puedo hacer algo de tiempo constante, decidir hacerlo mal es al pedo. ¿Sí? Entonces, la realidad es, ya les voy bajando línea, siempre que se pueda hacer algo mejor, o sea, mejor en tiempo, hay que hacerlo mejor en tiempo. Salvo que se escape por alguna razón de los temas de la materia, hasta acá, pero creo que no hay ningún caso. ¿Por qué puse una foto de mi gata? No tengo idea, pero seguramente es porque siempre hay una buena razón para... O sea, no necesito una razón. Y ahora venimos al momento bajón. Este es el último momento también de la clase, pero es el momento bajón. Que es el tema de las pruebas. ¿Sí? Cada vez que nosotros les digamos a ustedes de hacer un TDA, tiene que haber pruebas. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos las nuestras. Y ustedes lo mandan, o sea, algunos ya estuvieron mandando el TP0 al corrector automático, buenísimo, algunos recibieron un OK, y otros recibieron un error, dedicate a otra cosa. Está bien, no pasa nada, el corrector es medio facho a veces. Para aquellos que no hayan mandado nada, no dice eso. A veces, si mandan en horarios muy estrafalarios, les responde cosas. Está programado para eso. Ya se van a ir enterando en los momentos más álgidos del cuatrimestre, se van a dar cuenta. Nosotros tenemos las nuestras, pero ustedes tienen que hacer las suyas, porque es un proceso que ustedes tienen que aprender a hacer, ¿sí? Y aprender o sea, nuestras pruebas tratan de ser lo más verbosas posibles, y con eso queremos decir lo más expresivas. Literalmente dice, esta prueba tal cosa, paso por paso. Entonces, si dice error, bueno, prueben a hacer una prueba ustedes que hace literalmente eso. O sea, si de repente dicen, voy a agregar otra prueba que hace nada que ver con lo que me dice que está probando, bueno, tal vez encuentren un error, pero seguramente, o sea, muy probablemente ese no. ¿Sí? Entonces, les vamos a pedir que hagan pruebas. ¿Y puede ser molesto? Ustedes van a decir, ahora acá porque yo estoy presente, no, Martín, por supuesto hay que hacerlo. No, uy, sigo cagándola. O sea, la respuesta es que sí, es re molesto hacer pruebas. Es una paja, es el peor momento, por lo menos a mí, a nivel laboral, uno de los peores momentos es hacer pruebas. Y hasta les puedo decir, hay momentos donde tal vez tengo que hacer un cambio que es así chiquitito, y por ese cambio así chiquitito tengo que hacer, no sé, 10 pruebas. Porque si no, no me aprueban el cambio. Dicen, porque tal vez esa línea chiquitita rompía un montón de cosas, o podría romper si no está bien probado. Entonces, esa es la cara de ustedes y está todo bien, y esa es la cara mía también cuando lo tengo que hacer. Pero por lo menos yo estoy convencido de, ok, me hice una mierda, pero lo tengo que hacer. Y está bien, lo tengo que hacer.
No me quita que yo me queje, pero no lo voy a dejar de hacer. ¿Sí? Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que hay que hacer pruebas? Porque yo les puedo decir un montón de boludeces, pero quiero que entre ustedes se convenzan un poco más de que es un mal necesario. Yo les digo el primero, porque somos todos chotos. O sea, somos humanos y metemos la pata, y está bien. Ahora digan algo ustedes. ¿Cómo? Bien, punto número 1. Yo programé algo. Alan programó algo. Se lo manda a Bárbara. Bárbara le dice, ¿y qué certeza tengo yo de que esto funciona? Lo codié yo. Confía, vos confía. ¿Qué más? Esa es, por supuesto, la primera. Bien. Me estás hablando muchos términos muy difíciles. O sea, ok, trabajamos en equipo, sí. Sí. O sea, otro podría romper algo que ya estaba. O sea, vos estás diciendo... Perdón, ¿tu nombre? Joaquín. Hay varios Joaquines, puta madre. Cambian los nombres así usuales. ¿Hay algún Martín acá? Sí, seguro, siempre hay un Martín. Odio mi nombre. Ok, entonces, en general, en la vida profesional todos trabajamos en equipo. Y en general tocamos código que fue escrito hace años, tal vez. Y quién sabe, o sea, imagínense que de repente están trabajando en una empresa fundada en el 2005 y de repente, porque están, no sé, resolviendo un problema, de repente dicen, el origen del problema es esta línea de código, escrita por el fundador de la empresa en el año 2005. Hay dos opciones. O era código muy choto, pero o no, pero el tema es, qué sé yo si todos estos millones de líneas de código se sostienen gracias a esta línea. ¿Qué certeza tengo yo de que si la toco no rompo todo? Bueno, que deberían haber pruebas. Si hay pruebas y yo toco algo y ese algo rompe, bueno, si las pruebas son buenas, o sea, hay bastante variedad de escenarios, casos de uso, bla, 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 las pruebas me van a decir, no, rompiste algo. Si no hay pruebas, es persignarse y mandar y decir, bueno, que sea lo que Messi quiera. Ok, más. Bien, o sea, sí, que funciona. Eso estamos, bien, que funciona. O sea, por ahora vamos, ¿qué funciona? Que se lo puedo dar a Bárbara y que me crea que funciona. No es te lo juro, por mi vieja. Y que si alguien toca otra cosa, rompe. Ok, faltan más cosas, faltan algunas más, algunas que no son obvias, especialmente para ustedes. Para alguien que tiene un poquito más de trajín, de repente dice, qué bueno que hay pruebas, y no necesariamente porque las vaya a ejecutar. ¿Sí? Entonces, primero, tener una certificación de que el TDA en realidad cualquier porción de código. ¿Sí? Yo digo acá TDA porque es en el contexto en el que lo damos. ¿Sí? Entonces, tenemos alguna clase de certificación de que funciona como se espera. Bien, si a futuro cambiamos la implementación, no rompemos, ¿sí?, el funcionamiento que ya teníamos previamente. O en todo caso, porque puede ser que querramos cambiar un funcionamiento y no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. O sea, tal vez, quiero cambiar esto, y esto cambia un funcionamiento que tal vez decimos, esto estaba andando así, y está mal que haya estado andando así, pero por lo menos se tiene esa charla. Si no se tienen esas charlas, después, ¿a dónde van las cosas? Nadie sabe, ¿sí? Bueno, esta es otra, que es, supongamos que no hay, que ustedes de repente después hacen, para la primera parte de la materia hacen todo individual. Ok, van a la segunda parte de la materia y de repente con el compañero o compañera deciden, vamos a usar tu TDA. Ok, ¿yo qué certeza tengo que su TDA funciona? Si son sus pruebas, es como, yo confío que el otro probó en serio. Ustedes pueden confiar porque pasó las pruebas del corrector automático y les puedo asegurar nuestras pruebas tienden a ser bastante exhaustivas. Igual por cuatrimestre, una prueba a algún TDA siempre agregamos. Porque siempre nos damos cuenta, faltó este escenario de mierda. Listo, agreguemos más. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Entonces, tal vez yo confío más en mis pruebas. Digo, a ver, corramos. Como el TDA primero es abstracto y por ende siempre se trabaja por primitivas, entonces podemos usar su TDA con mis pruebas. Engancha. Al mismo tiempo pasa lo mismo de antes con nuestras pruebas.
Ustedes mandan un TDA que cumple las primitivas que nosotros les decimos, y aunque el código lo hayan escrito ustedes y las pruebas nosotros, eso funciona. También, eso de vuelta para hablar de por qué es importante trabajar con las primitivas. Sí, vos también eras Joaquín, ¿no? Bien. Ahora, sí. El tema es que depende, si la primitiva recibe un int, no le vas a poder, o sea, el compilador te va a decir, ¿qué estás haciendo? O sea, no te va ni siquiera a compilar el código si le pasas un string a algo que recibe un int. Entonces ahí el compilador te está haciendo de prueba, medio como de protector. En lenguajes de tipado dinámico, ahí la respuesta es un poco más ambigua, por ejemplo en Python. Ahí en general muchas veces es, si vos no cumplís hay dos posturas, validar las precondiciones y la otra es jodete si no las cumplís. Mi postura en general con la vida es jodete si no las cumplís. A veces uno tiene que negociar ese jodete, tenés que validar igual. Pero eso es más, acá no les va a pasar porque es todo tipado estático. Pero con otras cosas como, che, no me pases un 0, ¿me pasaste un 0? Qué sé yo. Hay otras cosas más que que también son precondiciones, que lo vamos a ver más adelante, que serían casi imposible o sea, no son imposibles, son un garrón de probar cuando simplemente podemos decirle al usuario, no seas pelotudo. O sea, esa es hay cosas que se pueden validar, pero que validarlas tomaría un montón. Si estuviéramos haciendo un lenguaje de programación, tal vez tiene sentido. Por ejemplo, Python, por ejemplo, hay ciertas cosas que valida que son un garrón. Por ejemplo, si estás iterando sobre una lista y la modificás, te va a putear. Pero nosotros, por ejemplo, esas cosas no las haríamos. De vuelta, porque es un garrón, pero se pueden hacer. Después, bueno, algo que es muy importante, que por ahora puede ser una boludez, pero es muy importante, es que las pruebas son una fuente de documentación. Y les puedo decir, es más fuente de documentación que la documentación en sí muchas veces. O sea, la documentación muchas veces está escrita por dos posibles personas. Un programador que no tiene ganas de escribir eso y por ende escribe lo mínimo indispensable y por ende alguien que no conoce del tema no lo entiende, por más que sea programador también. O la otra, una persona que no es programadora y por ende escribe mucho bla bla bla, pero después decir, che, ¿y cómo se usa esto? Y falta. Les puedo decir, o sea, en donde yo trabajo durante muchísimos años era el segundo caso. Cosas que no eran consistentes con lo que realmente pasaba, faltaban ejemplos, etcétera. Después tuvo que hacer toda una movida de un año entero para corregir eso. O sea, lleva tiempo escribir buena documentación. Pero lo que seguro está bien y que te dice claramente cómo funciona algo son sus pruebas. Y uno lo puede leer, ¿sí? Uno va a leer y dice, ok, si acá está probando que guarda esto así, etcétera. Yo les doy honesto, yo muchas veces voy directamente a la prueba antes que a la documentación. Salvo que sea muy difícil acceder a las pruebas. Especialmente si es para recordar algo, che, ¿cómo se usaba? Bueno, las pruebas te lo dicen directamente. No va a pasar en ningún lado en esta materia donde tengan que recurrir a eso, no vamos a hacer código tan complejo que valga la pena. Esa es la realidad. Pero en la vida real esto es recontra usual, especialmente en código que vive más que un cuatrimestre. Ustedes van a terminar esta materia, van a terminar los TDAs y van a decir, listo, esto no existe más. Lo veré tal vez en algún momento de mi vida porque pintó. Pero en la vida real estas cosas duran más que un cuatrimestre y uno tiene que volver. A veces te dicen, che, ¿cómo era que funcionaba esto que implementaste hace 3 años? ¿Qué sé yo? No me acuerdo ni qué comí ayer. Ok, y ahora la pregunta es, ¿cómo deberíamos probar? La realidad es que deberíamos probar, uno podría decir de la forma más mala leche, qué sé yo si más mala leche. El tema no es ser mala leche, el tema es que hay que probar, primero, hay que probar la mayor cantidad de escenarios posibles, ¿sí? Nosotros acá nos vamos a centrar en lo que se llaman pruebas unitarias, es decir, probamos esta funcionalidad así muy unitariamente y ya está. Hay otros tipos de pruebas, muchos tipos de pruebas que no exceden por completo esta materia, las van a ir viendo a medida que avancen en la carrera, ¿sí? Algunas de esas cosas también creo que se van... Sí.
Esos equipos todavía existen. O sea, hay gente que se dedica a hacer... Hoy en día tienen otros nombres. O sea, imagínense que hay gente que se dedica a hacer pruebas. No se dedica a hacer pruebas como las que van a hacer ustedes, porque esto lo puede hacer un programador cualquiera. Hay otras cosas que justamente, como dicen acá, que se pueden probar cosas más extremas, distintos escenarios, cosas, o sea, son mucho más complicadas de las que van a hacer acá en esta materia. Así que se lo llama a la gente que es QA, porque es la gente que hace análisis de calidad, porque calidad con Q, en inglés, ¿no? Así que estas cosas, sí. Entonces, primero nosotros nos vamos a dedicar a hacer pruebas lo más unitarias posibles y muy importante que sean casos específicos y que sean independientes entre sí, no hagan que una prueba dependa de la otra, porque si falla la primera puede ser que la segunda falle, porque la segunda está mal o porque la primera falló y trasladó el error, ¿sí? El clásico de matemática de arrastra error. No queremos eso porque genera muchísimo ruido. A veces pasa, va a ser muy común que en algún TDA cometan algún error boludísimo y que le falle todas las pruebas. Y digan, no, anda todo mal. Y no, tal vez corrigen una cosa, un +1 por un -1, y de repente pasa a andar todo. Por eso en general también nos sirve, ok, ¿cuál es la primera que falla? ¿Cuál es la más simple que falla? Ok, revisemos esa, debaguemos esa, lo que les dije de revisar el video del debugger. Piensen que cuando ustedes hagan una pregunta, una de las repreguntas que les vamos a hacer es, ¿qué obtuviste cuando debagueaste? Bueno, separar en funciones, bueno, al menos por funcionalidad, esto quedó viejo. Esto quedó viejo porque en C no había ninguna razón para separar en distintas pruebas. Acá, bueno, ¿podrían tener todo en una sola prueba y que tengan una sola prueba que testee todo? Sí, no lo hagan. Primero porque está bueno decir, mirá, tengo 500 test que todos dan verde. Es decir, tengo uno que da verde. Más allá de esa boludez, en realidad el problema es la inversa. Les falla una cosa y la única prueba que tienen, falla. ¿Y en qué parte de todo eso falla? En cambio, si tienen por cada escenario que prueban, tienen una prueba diferente y rompe una, es muy claro, ok, es este escenario muy concreto, voy a debaguear acá, voy a revisarlo, lo que sea, ¿sí? Entonces, por eso, separen, en este caso, una función, un test, es eso, ya está. Esto es algo que nosotros les contamos a ustedes de cómo vamos a hacer nosotros. No vamos a hacer extremadamente hinchapelotas, sí un poco. Va a decir, che, no estás probando un carajo. Por ejemplo, o sea, en otras materias van a hacer mucho más. Con la metodología, con las formas, con todo. Nosotros no vamos a ser tan hinchas, pero hay ciertos escenarios que les vamos a pedir que prueben. Si de repente, o sea, fíjense, la pila y la cola son opuestos. Si una pila pasa las pruebas de una cola, es que las pruebas son una mierda. O sea, en serio, como che, la estructura que funciona literalmente al revés pasa las pruebas, es que esto está mal. O sea, en general eso pasa si prueban con un solo elemento, y es una pila y una cola con un solo elemento funcionan igual. Bueno, tienen que probar con más cosas, ¿sí? Con esas cosas sí, le vamos a decir, che, dale, ponle un poquito de onda. Y entonces, ¿cuántas pruebas deberíamos hacer? No es una cuestión de cantidad, sino de... tampoco la palabra es calidad. Pero el tema es que tenemos que abarcar la mayor cantidad de casos posibles. Pibe y cola son TDAs más simples, por ende la cantidad de pruebas no son tantas. La verdad es que no son tantas. En el tercer TDA que van a tener, no es que tengan una funcionalidad tan grande, sino que tienen tantos casos que es el TDA que más pruebas tiene. Después hay otros que son más complejos, pero tienen menos escenarios, entonces hay menos para probar. ¿Sí? Y obviamente tenemos que ponernos en ese caso medio mala leche en decir, che, probemos los casos borde. En algunos casos, esto ya es un poquito más verde. Más borde. Uno puede, ya sabiendo, ok, esto va a venir con tal implementación, entonces pruebo algunas cosas que pueden ser problemáticas en una implementación de ese estilo, es medio borde, porque técnicamente yo no me debería estar preocupando por la implementación. Pero por otro lado, si me pongo tan purista en ese sentido, de vuelta, yo no me voy a meter en la implementación interna. Incluso sería mejor en realidad tener en cuenta tantas posibles implementaciones como se pueda. Nosotros tenemos algunas cosas sabiendo cómo se las pedimos, especialmente para eso, también para cuidarlos a ustedes de encontrarse errores muy, muy bordes, ¿sí? Entonces, bueno, en los primeros enunciados directamente nosotros le vamos a decir, queremos que prueben al menos esto. Si prueban más, bien. A veces incluso le vamos a decir, che, podrías probar esto otro. Pero eso es lo mínimo que pedimos que implementen.
de pruebas. O sea, van a ver como unos bullet points. Tienen que tener una prueba por cada una de esas cosas, básicamente. Por favor, no lo llamen prueba caso 1, prueba caso 2, prueba caso 3. Porque de vuelta, la prueba, cuando está todo pasando, me chupan un huevo que existan. La prueba sirve cuando fallan. O sea, está bien, sí sirve para decir, toma, certificado de que funciona, y también como documentación, buenísimo. Pero el momento en el que más valen las pruebas es cuando fallan. Y me dicen, te mandaste una cagada. Y tengo que poder entender lo más rápido posible cuando suena. Y qué bueno que... Algo que sería muy bueno es que ya el nombre de la función, de la prueba, me esté diciendo lo más resumido posible qué es lo que prueba, cosa de que ya veo que falló esa prueba y digo, ya sé lo que toqué. Ya ni siquiera no lo tengo ni que debuguear, ya sé lo que toqué y que rompí. ¿Sí? Así que bueno, esta es una recomendación en general, que a cada tanto algunas cosas las vamos a ir recordando cuando valga la pena. Primero es, siempre prueben de lo más chico a lo más grande. Es decir, hay una prueba que les vamos a pedir para la pila que es prueba de volumen. No empiecen por esa, porque si les falla, ¿le falla porque ni anda, le está vacía? ¿O falla con 2 elementos? ¿O realmente falla cuando trabajo con un montón de datos? No lo saben, ¿sí? Primero empiecen de lo más chico a lo más grande. Cuando ni siquiera tienen que hacer redimensiones ni nada, cosas por el estilo, de vuelta, eso ya lo vamos a ir viendo. Primero por lo más chico, por la funcionalidad más chica, el escenario más chico, ¿sí? No, después, o sea, de vuelta, primero fíjense que la pila funcione cuando está vacía, fíjense que la pila funcione cuando hay pocos valores, 3, 4 elementos, ¿sí? Después vamos con las otras cosas. Y no tengan todo en una sola prueba de vuelta, ¿sí? Porque uno podría decir, puedo hacer todo en las pruebas de volumen. Técnicamente sí, pero si falla la prueba de volumen, es un bajón de debuguear. Y bueno, más adelante después pueden llegar a tener TDAs auxiliares. Siempre empiecen por el principal. Porque si el auxiliar depende del principal y falla y empiezan por el otro, ¿qué carajo es lo que está fallando? ¿Sí? De vuelta, esas son recomendaciones. Esta última no vale para este momento todavía. Va a valer dentro de unas 3 semanas más o menos. Así que por ahora no sean, o 4. Todavía no sean mucho problema por eso, lo vamos a tratar de recordar en un par de semanas. Dicho esto, los dejo con esta reflexión. Esto es algo que una vez me dijo un compañero de laburo. Cuando le dije, dale, hacer una prueba de esto es un bajón. No usé la palabra bajón, se pueden imaginar, pero bueno, no importa. Y me dice, bueno, sí, pero por algo teníamos este bug. Porque claramente no había nada probándolo. ¿Y si después cambiamos otra cosa? Y yo entendí su punto y terminé haciendo la prueba, pero mucha mala gana porque realmente era un bajón hacer esa prueba. Pero bueno, la realidad es que cada vez que aparece un nuevo bug decís, tendría que haber puesto una prueba con eso. Esa es la verdad. Especialmente porque cuando estábamos programando todo en el momento es mucho más fácil. Cuando dentro de 1 año y 3 meses vuelven con, al final este código tenía un bug, dices, uy no, tengo que volver a leerlo porque no me acuerdo. ¿Sí? Esa es reflexión de final, porque esta frase la van a escuchar eventualmente, dicha por alguien más, que no sea yo. Así que bueno, ¿hay alguna pregunta con esto? Con eso terminamos la clase de hoy. Les dije, esta era cortita y tranqui. ¿Estamos bien? Bueno, entonces descansen y a las 7 en punto arrancamos. Así la práctica tiene todo el tiempo que pueda. Voy a cortar acá.